segunda parte de Cooper, vamos a ver qué nos cuenta sobre el Área 51, el tratado que hizo Eisenhower con los grises, qué pasó con eso, con las abducciones, qué hicieron en realidad, las bases subterráneas de las que tanto se habla. Y bueno, todo lo que tiene que ver con este tipo de cosas. Él da detalles muy interesantes y vamos a hablar de eso en este pequeño fragmento de sus escritos. En 1953, un nuevo hombre ocupó la Casa Blanca. Era un hombre acostumbrado a una organización de personal estructurada con una cadena de mando. Su método consistía en delegar autoridad y gobernar por comité. Tomó decisiones importantes, pero solo cuando sus asesores no pudieron llegar a un consenso. Su método normal era leer o escuchar varias alternativas y luego aprobar una. Quienes trabajaron estrechamente con él han declarado que su comentario favorito era «haz lo que sea necesario». Pasó mucho tiempo en el campo de golf. Esto no era del todo inusual para un hombre que había sido el ejército, su casa, su carrera, y con el puesto final de comandante supremo aliado durante la guerra. Durante su primer año en el cargo, 1953, se recuperaron al menos 10 discos extraterrestres estrellados, junto con 26 extraterrestres muertos y 4 extraterrestres vivos. De los 10, 4 se encontraron en Arizona, 2 en Texas, 1 en Nuevo México, 1 en Luisiana, 1 en Montana y 1 en Sudáfrica. Y hubo cientos de avistamientos. Eisenhower sabía que tenía que luchar y vencer el problema de los extraterrestres. Sabía que no podía hacerlo revelando el secreto al Congreso. A principios de 1953, el nuevo presidente se dirigió a su amigo y miembro del Consejo de Relaciones Exteriores, Nelson Rockefeller, en busca de ayuda con el problema de los extraterrestres. Eisenhower y Rockefeller comenzaron a planificar la estructura secreta de la supervisión de tareas extraterrestres que se convertiría en una realidad un año después. Así nació la idea del Majestic 12. El tío de Nelson, Winthrop Aldrich, había sido crucial para convencer a Eisenhower de que se postulara para presidente. Toda la familia Rockefeller y con ellos el imperio Rockefeller habían respaldado sólidamente a Eisenhower. Una semana después de su elección, nombró a Nelson Rockefeller presidente de un comité asesor presidencial sobre organización gubernamental. Rockefeller fue responsable de planificar la reorganización del gobierno. Los programas del New Deal entraron en un solo puesto de gabinete llamado Departamento de Salud, Educación y Bienestar. Cuando el Congreso aprobó el nuevo cargo en el gabinete en abril de 1953, Nelson fue nombrado subsecretario de Oveta Culp-Hobby. En 1953, los astrónomos descubrieron grandes objetos en el espacio que se movían hacia la Tierra. Primero se creyó que eran asteroides. La evidencia posterior demostró que los objetos solo podían ser naves espaciales. El proyecto Sigma interceptó la comunicación por radio alienígena. Cuando los objetos llegaron a la Tierra, tomaron una órbita muy alta alrededor del Ecuador. Había varias flotillas enormes y se desconocía su intención real. El proyecto Sigma y un nuevo proyecto llamado Platón, a través de comunicaciones por radio utilizando el lenguaje binario de la computadora, pudieron organizar un aterrizaje que resultó en contacto cara a cara con seres extraterrestres de otro planeta. Mientras tanto, una raza de alienígenas de aspecto humano se puso en contacto con el gobierno de Estados Unidos. Este grupo alienígena nos advirtió contra los alienígenas que estaban orbitando el Ecuador y se ofreció a ayudarnos con nuestro desarrollo espiritual. Exigieron que desmantelemos y destruyamos nuestras armas nucleares como condición principal. Se negaron a intercambiar tecnología, alegando que espiritualmente no podíamos manejar la tecnología que poseíamos entonces. Creían que usaríamos cualquier tecnología nueva para destruirnos unos a otros.
Esta raza afirmó que estábamos en un camino de autodestrucción y que debíamos dejar de matarnos unos a otros, dejar de contaminar la tierra, dejar de violar los recursos naturales de la tierra y aprender a vivir en armonía. Estos términos fueron recibidos con extrema sospecha, especialmente la principal condición del desarme nuclear. Se creía que cumplir con esa condición nos dejaría indefensos ante una obvia amenaza alienígena. Tampoco teníamos nada en la historia para ayudar con la decisión. No se consideró que el desarme nuclear estuviera en el mejor interés de los Estados Unidos. Las propuestas fueron rechazadas. No se consideró que el desarme nuclear estuviera en el mejor interés. Más tarde, en 1954, la raza de extraterrestres grises, de nariz grande, que habían estado orbitando la Tierra, aterrizó en la base de la Fuerza Aérea de Holloman. Se llegó a un acuerdo básico. Esta raza se identificó como originaria de un planeta alrededor de una estrella roja en la constelación de Orión, que llamamos Betelgeuse. Afirmaron que su planeta estaba muriendo y que en algún momento futuro desconocido no podrían sobrevivir allí. Esto llevó a un segundo aterrizaje en la base de la Fuerza Aérea Edwards. El acontecimiento histórico se había planeado con antelación y se habían acordado los detalles del tratado. Eisenhower arregló estar en Palm Springs de vacaciones. El día señalado, el presidente fue trasladado a la base y se le dio a la prensa la excusa de que estaba visitando al dentista. El presidente Eisenhower se reunió con los extraterrestres y se firmó un tratado formal entre la nación alienígena y los Estados Unidos de América. Luego recibimos a nuestro primer embajador extraterrestre. Su nombre y título era Su Alteza Omnipotente Krill. En la tradición estadounidense de desprecio por los títulos reales, se lo llamó en secreto Original Hostage Krill. Hay que saber que la bandera alienígena se conoce como la insignia trilateral y la usan en sus uniformes y la muestran en su nave. Ambos aterrizajes y el segundo encuentro fueron filmados. Las películas aún existen al día de hoy. El tratado decía: los extraterrestres no interferirán en nuestros asuntos y nosotros no interferiremos en los de ellos. Mantendremos su presencia en la Tierra en secreto. Nos proporcionarían tecnología avanzada y nos ayudarían en nuestro desarrollo tecnológico. No harían ningún tratado con ninguna otra nación de la Tierra. Podrían secuestrar humanos de forma limitada y periódica, con el propósito de un examen médico y monitoreo de nuestro desarrollo, con la estipulación de que los humanos no serían lastimados, serían devueltos al punto de secuestro, y que los humanos no tendrían memoria del evento, y que la nación alienígena le proporcionaría al Majestic 12 una lista de todos los contactos humanos y secuestrados de manera regular. Se acordó que cada nación recibiría al embajador de la otra mientras el tratado permaneciera en vigor. Además, se acordó que la nación alienígena y los Estados Unidos intercambiarían 16 miembros del personal entre sí con el propósito de aprender el uno del otro. Los invitados alienígenas permanecerían en la Tierra y los invitados humanos viajarían al punto de origen alienígena durante un periodo de tiempo específico y luego regresarían, momento en el que se realizaría un intercambio inverso. También se acordó que las bases se construirían bajo tierra para el uso de la nación alienígena y que se construirían 2 bases para el uso conjunto de la nación alienígena y el gobierno de Estados Unidos. El intercambio de tecnología se llevaría a cabo en las bases ocupadas conjuntamente. Estas bases alienígenas se construirían bajo reservas indígenas en el área de las 4 esquinas de Utah, Nuevo México, Arizona y Colorado. Y una se construiría en Nevada, en el área conocida como S4, ubicada aproximadamente a 7 millas al sur de la frontera occidental del Área 51. Todas las bases alienígenas están bajo el control completo del Departamento de Inteligencia Naval y todo el personal que trabaja en estos complejos recibe sus cheques de la Marina. La construcción de las bases comenzó de inmediato, pero el progreso fue lento hasta que se pusieron a disposición grandes cantidades de dinero en 1957. Y continuó el trabajo en el Libro Amarillo.
Se formó el proyecto Red Light y se inició en serio la experimentación con aviones alienígenas de vuelo de prueba. Se construyó una instalación súper secreta en Groom Lake, en Nevada, en medio del rango de pruebas de armas. Se llamaba en código Dreamland. La instalación se colocó bajo el Departamento de la Marina y la autorización de todo el personal requería autorización Q, así como la aprobación ejecutiva presidencial. Esto es lo irónico debido al hecho de que el presidente de Estados Unidos no tiene autorización para visitar el sitio. La base alienígena y el intercambio de tecnología en realidad tuvieron lugar en un área conocida como S4. El área S4 se denominó en código el lado oscuro de la Luna. Al ejército se le encomendó la tarea de formar una organización supersecreta para proporcionar seguridad a todos los proyectos extraterrestres encargados. Esta organización se convirtió en la Organización Nacional de Reconocimiento con sede en Fort Carson, Colorado. Los equipos específicos capacitados para asegurar los proyectos se denominaron Delta. Se promulgó un segundo código de proyecto llamado Snowbird para explicar cualquier avistamiento de las naves Red Light como experimentos de la Fuerza Aérea. Las flotillas Snowbird se fabricaron con tecnología convencional y se volaron para la prensa en varias ocasiones. El proyecto Snowbird también se utilizó para desacreditar los avistamientos públicos legítimos de naves extraterrestres. Fue un proyecto muy exitoso y los informes del público declinaron de manera constante hasta los últimos años. La oficina militar de la Casa Blanca organizó y mantuvo un fondo secreto de varios millones de dólares. Este fondo se utilizó para construir más de 75 instalaciones subterráneas profundas. A los presidentes que preguntaron se les dijo que el fondo se utilizó para construir refugios subterráneos profundos para el presidente en caso de guerra. Solo unos pocos fueron construidos para el presidente. Millones de dólares se canalizaron a través de esta oficina al Majestic 12 y luego a los contratistas y se utilizaron para construir bases alienígenas ultra secretas, así como DAMs, las bases militares subterráneas profundas, e instalaciones promulgadas por la Alternativa 2 en toda la nación. El presidente Johnson usó este fondo para construir una sala de cine y pavimentar el camino en su rancho. El Fondo Secreto de Construcción Subterráneo de la Casa Blanca fue creado en 1957 por el presidente Eisenhower. Los fondos se obtuvieron del Congreso, bajo la apariencia de construcción y mantenimiento de sitios secretos donde el presidente podría ser llevado en caso de ataque militar, sitios de emergencia presidencial. Los sitios son literalmente agujeros en el suelo, lo suficientemente profundos para resistir una explosión nuclear y están equipados con equipos de comunicaciones de última generación. Hasta la fecha hay más de 75 sitios repartidos por todo el país que se construyeron con dinero de este fondo. La Comisión de Energía Atómica ha construido al menos 22 sitios subterráneos adicionales. La ubicación y todo lo relacionado con estos sitios fueron y son considerados y tratados como de alto secreto. El dinero estaba y está bajo el control de la oficina militar de la Casa Blanca y fue y es lavado a través de una red tortuosa que incluso el espía o contable más informado no puede seguir. A partir de 1980, solo unos pocos al principio y al final de esta web sabían para qué era el dinero. Al principio estaban el representante George Mahon de Texas y el presidente del Comité de Asignaciones de la Cámara y del Subcomité de Defensa. El representante Robert Sykes de Florida, presidente del Subcomité de Construcción Militar de Asignaciones de la Cámara. Y hoy se rumorea que el presidente de la Cámara de Representantes, Jim Wright, controla el dinero en el Congreso y que se está llevando a cabo una lucha de poder para destituirlo. Al final de la línea estaban el presidente, Majestic 12, el director de la oficina militar y un comandante en Washington Navy Yard. El dinero fue autorizado por el Comité de Apropiación que lo asignó al Departamento de Defensa como un artículo de alto secreto en el programa de construcción del ejército.
El ejército, sin embargo, no podía gastarlo y de hecho ni siquiera sabía para qué servía. La autorización para gastar el dinero en realidad fue otorgado a la Marina. El dinero se canalizó a la División de Ingenieros Navales de Chesapeake, quienes tampoco sabían para qué servía. Ni siquiera el oficial al mando, que era almirante, sabía para qué se utilizaría el fondo. Solo un hombre, un comandante de la Armada, que fue asignado a la división de Chesapeake, pero en realidad era responsable solo ante la oficina militar de la Casa Blanca, conocía el propósito real, la cantidad y el destino final del fondo ultra secreto. El secreto total que rodeaba al fondo significaba que las pocas personas que lo controlaban podían hacer desaparecer casi todo rastro de ese dinero. Nunca ha habido y muy probablemente nunca habrá una auditoría de este dinero secreto. Se transfirieron grandes cantidades de dinero del fondo ultrasecreto a una ubicación en Palm Beach, Florida, que pertenece a la Guardia Costera, llamada Peanuts Island. La isla está adyacente a la propiedad, que fue propiedad de Joseph Kennedy. Se dijo que el dinero se utilizó para jardinería y embellecimiento general. Hace algún tiempo, un noticiero especial de televisión sobre el asesinato de Kennedy hablaba de un oficial de la Guardia Costera transfiriendo dinero en un maletín a un empleado de Kennedy al otro lado de esta línea de propiedad. ¿Podría haber sido un pago secreto a la familia Kennedy por la pérdida de su hijo John Kennedy? Los pagos continuaron durante el año 67 y luego se detuvieron. Mientras tanto, Nelson Rockefeller volvió a cambiar de posición. Esta vez iba a ocupar el antiguo puesto de Jackson, que había sido llamado asistente especial de estrategia psicológica. Con el nombramiento de Nelson, el nombre se cambió a asistente especial para la estrategia de la Guerra Fría. Esta posición evolucionaría a lo largo de los años hasta la misma posición que Henry Kissinger iba a ocupar en última instancia durante el mandato del presidente Nixon. Oficialmente debía ser asesoramiento y asistencia en el desarrollo de un mayor entendimiento y cooperación entre todos los pueblos. La descripción oficial era una cortina de humo por seguridad. Él era el coordinador presidencial de la comunidad de inteligencia. En su nueva publicación, Rockefeller reportó directamente y únicamente al presidente. Asistió a las reuniones del gabinete, el Consejo de Política Económica Exterior y el Consejo de Seguridad Nacional, que era el máximo órgano de formulación de políticas del gobierno. Nelson Rockefeller también recibió un segundo trabajo importante como jefe de una unidad secreta llamado Grupo de Coordinación de Planificación, que se formó bajo NSC 5412-1 en marzo de 1955. El grupo constaba de diferentes miembros ad hoc según el tema de la agenda. Los miembros básicos eran Rockefeller, un representante del Departamento de Estado y el director de Inteligencia Central. Pronto se denominó Comité 3412 del Grupo Especial. NSC 5412-1 estableció la regla de que las operaciones encubiertas estaban sujetas a la aprobación de un comité ejecutivo, mientras que en el pasado estas operaciones se iniciaban únicamente bajo la autoridad del director de Inteligencia Central. Siempre se ha hablado de estas cosas, mucho se habla de estas cosas, sobre todo hoy en día. Y es para tener en cuenta. Están quienes creen y quienes no, por supuesto. Y todo va a depender de si creen en civilizaciones extraterrestres o no, y de si estas civilizaciones hicieron pactos con los gobiernos. Eso dependerá de cada uno y de sus propias creencias. Pero es algo que está en el tintero y que se habla muchísimo. Y es para evaluar.